Bueno, señorías, muy buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a doña Ángeles Carmona su excelente disponibilidad para colaborar siempre con esta casa cuando lo requerimos. Y estoy segura de que esa es la mejor expresión de la colaboración que existe entre nuestras dos instituciones con el objetivo de hacer frente con eficacia a la lacra que supone la violencia de género. Como presidenta de esta Comisión de Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de violencia de género, quiero también agradecer el reconocimiento que el Observatorio del Consejo hizo en el año 2018 a la labor de las Cortes Generales por medio de las dos subcomisiones del Congreso y del Senado. Como ustedes todos saben, señorías, esta comisión es precisamente fruto del Pacto de Estado que en ese momento se llevó a cabo. Por tanto, quiero agradecerle la presencia y darle la bienvenida a María Ángeles Carmona y, sobre todo, por la labor tan fundamental que hace en el campo jurídico para defender los derechos de las mujeres, los derechos humanos que afectan a las mujeres. Te damos la bienvenida y tienes la palabra. Muchísimas gracias, querida presidenta. Yo también quería recordar ese momento tan emotivo que fue el reconocimiento a todas las personas que participaron, diputados, diputadas, senadores, senadoras, en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. He traído la foto para que todos nos acordemos del esfuerzo tan enorme que se hizo en la elaboración de este pacto. Un pacto en el que yo participé como experta, comparecí la primera, tanto en el Congreso como en el Senado. Tengo que agradecer, y lo hago siempre infinitamente, el que absolutamente todas las medidas que se aportaron por parte del Consejo General del Poder Judicial y del Observatorio están en el pacto. Muchas de ellas ya se han puesto en marcha y están teniendo unos frutos muy importantes, que es lo que hoy vengo a hablarles aquí, cómo hemos implementado el Pacto de Estado desde el punto de vista del Consejo General del Poder Judicial, qué más tenemos que seguir haciendo, cuáles son las medidas que quedan y que son bastante urgentes para proteger a las víctimas y a sus hijos y a sus hijas. Mi enhorabuena nuevamente por esta extraordinaria labor que han desplegado todos ustedes. Bueno, nosotros en el Observatorio y en el Consejo, que como saben estamos en funciones, llevamos 7 años siendo vocales del Consejo General del Poder Judicial, tengo que decirles que el ámbito de la violencia de género no ha parado de funcionar en ningún momento. Es más, todos los servicios de la Casa, todos, absolutamente todos, los servicios del Consejo General del Poder Judicial están implicados en poner en marcha las medidas que son competencias nuestras del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ahí les he puesto la página del Poder Judicial, donde tienen acceso absolutamente a toda la información, todos los estudios, estadísticas que llevamos haciendo desde hace tantísimos años en el Observatorio y en el Consejo. Como ven, todos los servicios de la Casa, el servicio de inspección, el servicio de formación de jueces, del que les hablaré muy largo y tendido, el servicio del promotor de la acción disciplinaria y de la unidad de atención ciudadana, estadística, el grupo de expertos contra la violencia de género, que está formado por magistrados y magistradas, todos especializados en esta materia, la propia Comisión de Igualdad, y el resto de los servicios están todos implicados, ya no solamente la comisión, el propio Pleno ha acordado muchas resoluciones que dan impulso a todo lo que les voy a explicar a continuación. Uno de los ejes principales del Pacto de Estado, como saben, es la formación. Nosotros, en ese sentido, tenemos la competencia ya no solamente para la formación en la carrera judicial, sino para coordinar y colaborar en la formación de otros operadores jurídicos. Hemos intervenido en miles, muchísimos cursos de formación, no solo la carrera judicial, para los fiscales, para los letrados de la Administración de Justicia, resto de funcionarios, médicos forenses, trabajadores sociales, psicólogos, todos los miembros de las unidades de valoración forense, abogados, procuradores, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con quien mantenemos una estrechísima colaboración, pero también para cualquier personal sanitario docente, incluso en los centros educativos, para los profesionales de la comunicación, muy importante, también hemos impartido
cursos de formación responsables de relaciones humanas en muchas empresas, representantes sindicales, es decir, estamos muy implicados en la formación de todas las personas que tienen alguna relación, que es prácticamente toda la sociedad, con una mujer víctima de violencia de género. Tienen que saber que actualmente todos los jueces y juezas que están destinados en un juzgado de violencia sobre la mujer han tenido que pasar obligatoriamente por un curso de especialización, un curso que contiene una fase teórica y una fase práctica que se lleva impartiendo desde hace ya muchísimos años, pero es que a partir del Pacto de Estado hemos incluido esta materia en el temario de oposiciones de acceso a la carrera judicial en todas las actividades formativas de la escuela judicial, de los jueces que aprueban las oposiciones y que tienen esa estancia en la escuela. Esa formación que hacemos no solamente es una formación jurídica, es una formación en materia de sensibilización, de concienciación, poniendo a los jueces en situaciones críticas de tener que atender a mujeres que vienen pues destrozadas, que vienen con un relato estremecedor, ¿no? Para prepararlos a cómo se deben tratarlas, cómo se les debe tomar declaración. En ese sentido, tanto en la Escuela Judicial como en todas las guías de criterios de actuación, las guías de recomendaciones que hacemos para los jueces y juezas, se contienen materiales importantísimos para que haya un trato unánime en todo el territorio, homogéneo en todo el territorio nacional, de cómo se debe tratar a la víctima de la violencia de género. Por supuesto, también en los juzgados de familia, donde, por desgracia, también vemos situaciones de violencia que todavía no han sido denunciadas o que nunca se denunciarán, y se trata de una formación evaluada cuantitativa y cualitativamente. Tienen que saber que a partir de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial se ha incluido una especialidad propia en violencia de género. Es decir, y al igual que hay jueces especializados en mercantil, en contencioso administrativo, en laboral, va a haber jueces especializados exclusivamente en violencia de género. Es como una mini oposición dentro de la carrera judicial. Estamos a punto ya de terminar con el proyecto. Necesita un desarrollo reglamentario que estamos intentando impulsar, a pesar de las dificultades de que estamos en funciones, pero para nosotros es prioritario que empiece a funcionar ya este curso especializado, de tal manera que todos los jueces y juezas que vayan a formar parte de un tribunal o de un juzgado con esta especialidad tengan esta especialidad concreta, ¿no? Que va a tener una parte teórica también y una parte práctica de estancia en la propia escuela judicial. Aquí está la modificación legislativa que se hizo como consecuencia del Pacto de Estado. Pero es que, además, en ese artículo 312 de la Ley Orgánica del Poder Judicial se dice que para que cualquier juez quiera acceder a cualquier especialidad, cualquiera, ya sea mercantil, laboral, la que sea, tiene que pasar por un curso obligatorio preceptivo de perspectiva de género. Tengo que decirles que este curso de perspectiva de género está teniendo un éxito impresionante. Ahí tienen todas las personas que ya han recibido este curso, 1.374 jueces. Tengan en cuenta que en la carrera judicial hay 5.000 jueces. Ya tenemos muchísimos, y todavía hay más aspirantes que quieren pasar por estos cursos, porque además son obligatorios. Entendemos que para cualquier jurisdicción, cualquiera que sea, es necesario tener esta perspectiva de género. Otro de los ejes principales del Pacto de Estado, la mejora del conocimiento. Precisamente nosotros, desde el Observatorio, llevamos desde el año 2003, antes de la Ley Orgánica 1/2004, haciendo estadísticas de todo tipo, como saben. Cada trimestre son estadísticas oficiales. Oficiales significa que vienen de los propios juzgados. Los propios juzgados nos aportan esos datos y nosotros los gestionamos. Por eso sabemos cuántas denuncias hay cada trimestre, cada año, cuántas órdenes de protección se han concedido, cuántas mujeres se han acogido a su derecho a no declarar, cuántas sentencias se han dictado en España, cuáles son absolutorias, cuáles son condenatorias. Es decir, todos los datos lo más escudriñados posible. Tenemos que publicarlos, y que ese esfuerzo de transparencia lo seguimos haciendo, y para nosotros es fundamental. Y cumple con el Convenio de Estambul, con el artículo 11 del Convenio de Estambul. De hecho, la Comisión Nacional de Estadística Judicial, que está formado por el Ministerio de Justicia y por el Consejo General del Poder Judicial, ya ha modificado los boletines estadísticos para incluir determinados indicadores que se encuentran en el pacto, como, por ejemplo, cuántos niños y niñas, hijos de víctimas de violencia de género, son también víctimas.
se modificó la Ley Orgánica en el año 2015 para incluir al menor como víctima directa de la violencia, bueno, pues ya podemos recoger esos datos a través de los boletines estadísticos. En este artículo 87 que se modificó en la Ley 5/2018 se encomienda precisamente al observatorio esa evaluación continuada y hacer informes sobre cómo se está actuando en los juzgados de violencia sobre la mujer. En ese sentido, el Servicio de Inspección tiene una unidad especializada en violencia de género, que son los que van a inspeccionar, los que hacen las visitas presenciales a los juzgados para ver si se cumplen con los estándares que nosotros hemos establecido en el observatorio y en el Consejo. Hacen esta elaboración de estadísticas y estos informes, y además también se hacen incluso inspecciones a distancia como consecuencia de la pandemia. Se hacen algunas inspecciones sin presencia física, ¿no? Lo cual es muy importante para seguir avanzando en que en todos los juzgados se cumplan requisitos pues tan importantes como, por ejemplo, el que en las sedes judiciales se cumplan todas las medidas para que en ningún momento se confronte a la víctima con el propio agresor. Esto es importantísimo. En ese sentido, con las comunidades autónomas estamos trabajando para que ellas que tienen precisamente las competencias transferidas en materia de justicia sepan que las instalaciones de los juzgados, en estos juzgados en concreto, es esencial que se cumplan esas normas de distanciamiento entre el agresor y la víctima y que no haya confrontación. Bueno, hay muchas modificaciones legislativas que están pendientes. Yo lo voy a ir desgranando, pero es verdad que nuestros órganos judiciales y especialmente la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sin necesidad de modificación legislativa, ya ha ido interpretando normas de manera que suponen ya una implementación importante de estas medidas del Pacto de Estado. Y entre otros ejes principales del Pacto, que está precisamente la visualización y la atención de otras formas de violencia sobre las mujeres, ya no solamente la violencia en pareja, que es a la que se dedica la Ley Orgánica 1/2004, sino a esta ampliación del concepto de violencia a lo que dice el Convenio de Estambul, que es cualquier tipo de violencia ejercida por una mujer por el hecho de ser mujer. Nosotros hemos hecho por primera vez un estudio de sentencias dictadas en España de asesinatos de mujeres fuera de la pareja. Y en ese sentido hemos sacado muchísimas conclusiones. Tendremos que incluir casos tan sumamente desgraciados como Diana Quer, Laura Luelmo, mujeres que fueron asesinadas por ser mujeres, aunque sus asesinos no eran sus parejas, deben ser consideradas víctimas de violencia de género, y así lo hemos hecho en nuestros estudios, que los tienen todos en nuestra página web. Como decíamos, para nosotros es fundamental esa ampliación del concepto. Es algo que queda todavía pendiente. No se ha modificado la Ley Orgánica 1/2004 todavía para tener esa ampliación, pero ya se están haciendo estadísticas para que esas otras formas de violencia, como es la trata, por ejemplo, como es la violencia sexual fuera de la pareja, como es la mutilación genital femenina, como son los matrimonios forzados y todo tipo de acoso sexual, acoso por razón de género, debe incluirse también en este concepto. Y en ese sentido, a pesar de que aún no se ha producido esa modificación legislativa, nosotros estamos dando pasos adelante. En ese sentido, dice el Pacto de Estado que debe introducirse la perspectiva de género en esta legislación. Bueno, ya saben que se ha informado ya en el Consejo General del Poder Judicial a la Ley Integral de los delitos contra la libertad sexual. Nosotros estamos haciendo en el grupo de expertos un estudio de sentencias que se han dictado en los últimos años. Creo que hemos recopilado unas 200 sentencias. El grupo de expertos las va a analizar, como dice el Pacto de Estado, para ver cómo ha evolucionado la jurisprudencia en la aplicación de los tipos penales que actualmente están en el Código Penal, que supongo que se modificarán en los próximos meses. Pero he traído algunas de las sentencias donde se ve ya esa perspectiva de género, y son muy recientes, que son del Tribunal Supremo. Uno habla del abuso sexual. Dice el Tribunal Supremo que cualquier acción que implique contacto corporal no consentido es ya abuso sexual. Incluso habla de la parafilia, ¿no?, de esos trastornos, esos impulsos que en algunas ocasiones se alegan por las propias defensas, ¿no?, de no poder controlar los impulsos sexuales. El propio Tribunal Supremo dice que estos casos no deben aplicarse ni las eximentes, ni las atenuantes, ni las eximentes completas o incompletas, porque el agresor sabe distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo, a pesar de tener ese trastorno.
Hemos visto bueno, pues sentencias muy famosas. Esta es la anterior a la tristemente famosa sentencia de la Manada, en donde ya se reconocía que había agresión sexual en un caso muy parecido, pero el agresor era una sola persona, era una mujer que fue agredida sexualmente en un cuarto de baño, y fue importante esta sentencia porque reconoció que la intimidación se puede producir solo por la estancia, ese ambiente, esa intimidación ambiental que suele haber en estos casos de violencia, suele concurrir en los casos en que, bueno, pues este en concreto era una agresión terrible en un cuarto muy pequeño y la víctima estaba en una situación de vulnerabilidad extrema. Igualmente, esta sentencia fue un antes y un después importantísima. En nuestro país esta condena se definió exactamente qué es el consentimiento, qué es la fuerza, qué es la intimidación, cómo se debe distinguir el abuso sexual y la agresión sexual. Bueno, respecto a este concepto ampliado de la violencia de género, es verdad que los textos, el del Congreso y el del Senado, difiere, puesto que el Congreso sí que reconoce la especificidad de la violencia en pareja y remite a otra legislación integral esas otras formas de violencia, y, sin embargo, en el Senado sí que propone la reforma de la Ley Orgánica 1/2004. Nosotros visibilizamos, tal como dice el Pacto de Estado, otras víctimas de la violencia, por supuesto los menores. Hacemos estudios muy pormenorizados de todos los asesinatos que se producen de menores a manos de sus progenitores y de menores asesinados por violencia de género, que lo explicaré cómo lo hacemos. Pero también hay veces que estos agresores, que estos asesinos también provocan la muerte de otras personas, como pueden ser suegras, parejas actuales de las víctimas, hijos, amigas, y en ese sentido nosotros en nuestros estudios los visibilizamos también. La protección de los menores para nosotros es crucial, es importantísima. Estamos recabando información de todos los juzgados. Desde luego hacemos estudios de los asesinatos de niños y niñas por violencia de género, y digo por violencia de género porque son asesinados para provocar el mayor dolor que se puede provocar a una madre, y se cometen para maltratar a la madre. Hemos visto tristes asesinatos de niños muy vulnerables que todavía tenían que cumplir un régimen de visitas con padres condenados por violencia de género por maltratar a su madre, desgraciadamente. Nosotros propusimos en el Pacto de Estado muchas medidas que todavía no se han implementado porque hace falta reforma legislativa del Código Penal, como por ejemplo la imperatividad de la suspensión del régimen de visitas cuando el niño haya convivido, haya sufrido, haya presenciado esas manifestaciones de violencia, y cuando hay orden de protección. Prohibir las visitas de los menores a la prisión. En fin, hay otras que sí que se han implementado ya, como desvincular la intervención psicológica del menor del ejercicio de la potestad, que esto era importantísimo en los juzgados. Tenemos que volver a repetir, como hacemos en las guías de criterios de actuación y en las recomendaciones que hacemos para los jueces, que el síndrome de alienación parental no puede aplicarse en resoluciones judiciales porque no se trata de no tiene base científica alguna. Por lo tanto, hemos recomendado en todos los órganos judiciales que no se hagan referencias a estos síndromes, y todavía quedan algunas reformas en materia de sustracción internacional de menores que están por implementar. Tienen que saber que el Tribunal Supremo ya ha interpretado que la expresión en presencia de menores, que son los casos en que se agravan las penas cuando se cometen estos delitos de violencia de género, no implica que el menor sea testigo directo, que esté delante en el momento en el que se produce el hecho, sino simplemente el menor que convive en ese escenario del miedo, como habla el Tribunal Supremo, ya está afectado, ya tiene secuelas psicológicas y ya ese agresor merece una condena superior, como dice en nuestro Código Penal. Bueno, en nuestra legislación, ya en el Estatuto de la Víctima, se prevé que a los niños hay que tratarlos de una manera específica a la hora de tomarle declaración a través de las salas GESEL, a través de psicólogos, pero hemos hecho en el grupo de expertos un protocolo específico para la toma de declaración de menores y también para la toma de declaración de las víctimas de violencia de género. Bueno, en el Pacto de Estado se contiene, y también en esta ley orgánica, esta reforma de la Ley 5/18, la necesidad de reforzar la especialización en el ámbito procesal intermedio, es decir, de los juzgados de lo penal. Saben que en el ámbito de la instrucción
tenemos muchísimos juzgados especializados, 106 exclusivos y 355 que son mixtos, que tienen competencias en materia de violencia y otras competencias, 33 juzgados de lo penal, y estamos haciendo un esfuerzo enorme para seguir especializando estos juzgados. Precisamente los juzgados de lo penal son donde más sentencias se dictan en esta materia, porque ya las sentencias de las audiencias provinciales son por delitos mucho más graves y, por lo tanto, entendemos que es urgente y necesario. De momento, se ha abordado la especialización de 33 juzgados en toda España, aparte de los 33 que ya tenemos, más otros más que necesitaríamos modificar la planta, y, por lo tanto, estamos trabajando con el Ministerio de Justicia para que así sea en todos los territorios, para que en todos los territorios haya juzgados especializados, lo cual significa que el juez estará especializado, el fiscal y todo el resto de operadores jurídicos. Hablábamos de las instalaciones de los juzgados y de la comarcalización a la que se refiere el Pacto de Estado. Hemos aprobado en la Comisión Permanente algunas comarcalizaciones, pero siempre teniendo en cuenta que nunca debe repercutir en los derechos de la mujer. Es decir, nosotros no podemos comarcalizar para que el juzgado se aleje de la mujer. Todo lo contrario, tenemos que intentar que la mujer sienta que está muy cerca el órgano judicial de ella para poder dar ese paso tan difícil que es denunciar. Por eso todas las comarcalizaciones que hemos hecho, que han sido precisamente en partidos judiciales que estaban muy, muy, muy cerca, y no ha supuesto una merma a la mujer para tener que trasladarse. Se ha reforzado la prohibición de la mediación. Hemos hecho muchos estudios en el Consejo, y también el Servicio de Mediación del Consejo sigue insistiendo por activa y por pasiva de que está absolutamente vedada, absolutamente prohibida la mediación en el ámbito de la violencia de género, y sigue pendiente la modificación de este artículo, que quizá sea el que más río de tinta está provocando, el que jurídicamente hablando, es el más difícil de resolver. ¿Por qué? Bueno, pues el Pacto de Estado dice que hay que intentar evitar los espacios de impunidad que provoca este artículo. Como saben, es el que regula la dispensa de la mujer a no declarar contra su agresor cuando está vigente el vínculo afectivo. Por desgracia, este artículo es el que provoca la inmensa mayoría de los archivos, de los establecimientos provisionales, de las sentencias absolutorias, y tiene su sentido. Ya existen muchas sentencias, sobre todo del Tribunal Supremo, que es quien crea jurisprudencia, que dicen que solo con la declaración de la víctima se puede condenar, con una serie de requisitos que debe tener la propia declaración. Pero es cierto que para romper el principio de presunción de inocencia, muchas veces es necesario corroborar periféricamente los hechos que se denuncian. ¿Qué ocurre? Que el maltratador se ocupa de buscar su propia impunidad, y en muchas ocasiones se producen estos hechos delictivos en la intimidad del hogar, sin testigos, sin ninguna otra prueba, y es difícil llegar a la sentencia condenatoria. Por eso la declaración de la víctima es tan importante. Claro, debemos ponernos en la piel de la víctima, que tiene terror, tiene miedo a perder a sus hijos, tiene sentimiento de culpa porque el propio maltratador les ha hecho saber que ellas son las culpables de lo que les pasa, tienen sentimiento de vergüenza y por eso en muchas ocasiones no quieren denunciar. Yo, que trabajo en un juzgado de violencia sobre la mujer, les puedo asegurar que muchas veces las mujeres me dicen que no quieren declarar porque mientras ellas están en casa, los golpes los recibe ella, pero cuando se vaya de su casa, ¿quién protege a sus hijos? ¿Quién le asegura que esos niños no van a recibir los mismos golpes que recibe ella? En ese sentido, por eso es tan importante la información, la formación, el que esa mujer sepa que esos niños van a estar protegidos, que hay muchísimas medidas en España para poder sacarlas de este círculo de la violencia a ella y a sus hijos y a sus hijas. Y en ese sentido, el artículo 416, creo que para todos ustedes va a ser un problema abordarlo, porque si quitamos esta dispensa, ¿qué hacemos? ¿Obligamos a la mujer a prestar juramento y a decir verdad si está atemorizada? Es complicado, es complicado. Hay varias tendencias entre los juristas de cómo se debe hacer. Está en sus manos abordar este tema tan problemático. Bueno, como decía, ya estas sentencias del Tribunal Supremo dicen que hay unos matices específicos en la declaración de la víctima. No es cualquier testigo, es un testigo, pero que además ha sido víctima del delito, y por lo tanto hay que tener en cuenta que esa valoración de la valoración judicial, me refiero, como prueba, debe ser exquisita, conteniendo una serie de requisitos que ya dice el propio Tribunal Supremo.
Por ejemplo, ya nos ha dicho que la tardanza en denunciar los hechos no debe ser una merma de credibilidad de la víctima, porque la mujer puede que necesitara reforzarse psicológicamente para dar ese paso tan difícil. Por lo tanto, no debemos ponernos en una situación de pensar que lo que nos están contando no es verdad porque esa mujer no haya dado el paso inmediatamente o porque no se acuerde de las fechas, por ejemplo. Muchas mujeres no se acuerdan de lo que les ha pasado. Es normal. Están viviendo una situación terrible y a todos nosotros nos cuesta trabajo a veces recordar fechas, pues más todavía a una víctima en ese sentido. Por eso es importante que incluso el Tribunal Supremo lo haya determinado, que no se puede mermar la credibilidad de estas víctimas de violencia de género. Hay una medida del Pacto de Estado que, además, fuimos nosotros los que lo propusimos, que es eliminar el elemento subjetivo. En determinadas audiencias, ya cada vez menos, porque ya el Tribunal Supremo se ha pronunciado en ese sentido, se exige que en los casos de violencia de género se acredite que el hecho se cometió con la intención de discriminar, con la intención de machacar a la mujer, con esa intención machista de discriminarla, ¿no? y de machacarla en ese sentido. Por eso nosotros desde el Observatorio, y ya lo ha dicho el Tribunal Supremo, hemos dicho que no es necesario aplicar ese elemento subjetivo porque no está en el tipo penal realmente. Por eso nosotros propusimos que en esos tipos penales se incluyera, este es el auto del Tribunal Supremo donde se descarta la necesidad de este elemento subjetivo, que se convierte a veces en una prueba diabólica, para que pues se deseche y no tenga que acreditarse en los órganos judiciales. Bueno, otras sentencias del Tribunal Supremo donde se ve ya esa perspectiva de género es esta muy reciente, en la que dice que en una agresión mutua entre una pareja siempre la acción de él va a ser violencia de género, siempre, la acción de ella será violencia doméstica, pero la de él siempre será de género. Ahí es donde les pongo la propuesta de reforma en los artículos que se refieren del Código Penal, que se refieren a violencia de género, para que no se aplique ese elemento subjetivo. Habla el Pacto de Estado del agravante de género en ese sentido. Nosotros hemos hecho un estudio, lo tienen adjunto en la documentación que les hemos remitido, sobre cómo se aplica el agravante de género. Tienen que saber que ya se aplica en todas las sentencias por asesinato, pero también el Tribunal Supremo ha dicho que debe aplicarse a toda violencia sobre la mujer por el hecho de ser mujer, no solamente en la violencia en pareja, y por eso al magistrado ponente de esta sentencia también le concedimos el premio del Observatorio hace unos años. Hemos pedido que se elimine el atenuante de confesión y de reparación del daño, que todavía está pendiente del Código Penal en los casos de asesinatos. ¿Por qué? Porque hemos estudiado en nuestras sentencias que muchas sentencias estiman estas atenuantes de confesión y reparación del daño, lo que supone un beneficio para el condenado a veces de 3 y 4 años de penas privativas de libertad. Entendemos y hemos visto que en estos asesinatos la confesión se convierte en un acto de jactancia, en un acto de reivindicación, y entendemos que eso no puede favorecer la penalidad, y por eso lo hemos pedido. Está pendiente todavía. Vemos en este gráfico cómo el 37% de las sentencias por asesinatos aplican esta atenuante. Claro, evidentemente está en el Código Penal y se aplica por los órganos judiciales. ¿Qué ocurre con los quebrantamientos? Bueno, son muy comunes los quebrantamientos de las medidas de protección en nuestro país, y por eso en el Pacto de Estado se propone esta reforma del artículo 57 para que haya siempre consecuencia cuando haya quebrantamiento. Y es más, que no haya ninguna consecuencia penal para una mujer que permite, que consiente un quebrantamiento. Yo he tratado de ponerme en principio en la piel de una víctima de violencia de género que está atemorizada y que, claro, es posible que consienta un quebrantamiento. En ese sentido, repetimos siempre hasta la saciedad en todas las recomendaciones que ese quebrantamiento consentido no puede tener ninguna consecuencia negativa para la mujer, ni como cooperación necesaria ni de ninguna manera.
Hemos visto que la reincidencia es una de las circunstancias agravantes que más se aplica junto con el parentesco y queda mucho por hacer en el ámbito de los programas de reeducación de maltratadores. También está en el Pacto de Estado, pero es necesario que sean preceptivos para que realmente se apliquen y tengan su efectividad, que realmente la tienen. Otra de las medidas, la preceptividad de la pena de prohibición de acercamiento y comunicación y del uso de porte de armas en todas las condenas, en todas las sentencias condenatorias. En ese sentido, ya también se ha pronunciado el Tribunal Supremo en el año 2018. Y luego también sobre la libertad vigilada. Nosotros propusimos que hay algunos momentos de vulnerabilidad de la víctima cuando se dicta la sentencia condenatoria y todavía no es firme. En fin, no solo como medida cautelar, sino también como medida después de cumplir la pena, es importante que se pueda aplicar esta libertad vigilada. Tengo que decirles que este proyecto de dispositivos electrónicos, las famosas pulseras, están siendo un ejemplo de éxito en la protección de las víctimas de violencia de género. Hemos elevado el número de dispositivos electrónicos en los últimos 7 años. Había una media de 700 y en este momento tenemos 2.226, creo, dispositivos impuestos en España por violencia de género, mujeres que están salvando vidas. No hemos tenido que sufrir ningún asesinato con un dispositivo electrónico. Es un éxito de tal calibre que nos están imitando legislaciones de nuestro entorno. De hecho, vinieron el año pasado una delegación de Francia porque querían incluir en su legislación la posibilidad de esos dispositivos electrónicos. Es algo único en muchos países del mundo y, desde luego, tenemos que felicitar a la delegación del Gobierno por haber implementado esta medida tan extraordinaria y también a todos los jueces y juezas de España que cada vez van poniendo más dispositivos, lo que supone una mayor seguridad para la víctima, lo que supone que los propios maltratadores se desincentivan para poder acceder a la víctima, porque, claro, tiene un sistema de alarma vía satélite muy sofisticado. Y felicito también a todas las personas que trabajan en el grupo Cometa cada día vigilando estas órdenes de protección. Bueno, voy a ir terminando porque quería llamarles la atención en un par de medidas que quedan por implementar. Esta, por ejemplo, que nos afecta a nosotros como Administración de Justicia, como carrera judicial directamente, se refiere a un plan para la efectividad de las órdenes de protección. Todas las órdenes de protección que se dictan en España las tienen cada trimestre en los boletines estadísticos. Cada vez el porcentaje de medidas adoptadas es mayor. Se llega a adoptar hasta un 70-75% de las órdenes de protección que se piden, lo cual también es un éxito de la Administración de Justicia. Y dice el Pacto de Estado que se debería incluir en el artículo 544.3, que es el que regula las órdenes de protección, un listado no cerrado de criterios de referencia, ¿no?, para esa situación de riesgo, ¿no?, para impedir que disminuyan las órdenes de protección. Nosotros hemos elaborado en el grupo de expertos una serie de condiciones que son las que normalmente suelen adoptarse en los juzgados para adoptar una orden de protección, pues la existencia de una condena previa, existencia de una previa orden de alejamiento, la existencia de un parte de sanidad, testigos, etcétera, etcétera, etcétera. En ese sentido, también los casos de denuncias cruzadas le hacemos un seguimiento en el Consejo. Nosotros hemos recomendado que es necesario cribar la razonabilidad de la denuncia cruzada. En ocasiones el propio investigado denuncia que la denunciante lo ha agredido a él. Nosotros lo que recomendamos es que no se automatice el que a ella se le tome declaración como investigado, sino que se vea si ha habido una legítima defensa, si el médico forense puede determinar que las lesiones que tiene él son de legítima defensa, como normalmente ocurre y como se interpreta muchas veces por el Tribunal Supremo. La mujer no tiene que demostrar heroicamente que no responde ante una agresión. Y en ese sentido, en los órganos judiciales cada vez se va teniendo más conciencia de que no se puede automatizar esas denuncias cruzadas. Bueno, tienen todas las guías de criterios de actuación y de recomendaciones en la documentación que les hemos enviado.
Hay alguna medida también importante, como es la remisión de las denuncias que se realizan por comparecencia en los juzgados al sistema Biogen. Tengo que decirles que el sistema Biogen también está resultando un enorme éxito, único en el mundo, el sistema informático que utilizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Nosotros hemos colaborado con ellos en la última reforma de la Secretaría de Estado, la última instrucción de la Secretaría de Estado de Seguridad para el protocolo de valoración policial del riesgo. Hemos analizado todos los asesinatos que se han producido en los últimos años en España y de ahí se han sacado indicadores de vulnerabilidad, como por ejemplo que la inmensa mayoría de los asesinatos ocurren en el domicilio, que ocurren en los momentos de crisis de pareja, cuando la mujer verbaliza que quiere dejar la relación, ahí es un momento crucial, o bien cuando la mujer inicia una relación con otra persona. Hemos visto que la maternidad es un elemento, un indicador de vulnerabilidad enorme. La inmensa mayoría de las mujeres asesinadas eran madres y madres de niños menores de edad. Y también un indicador de vulnerabilidad el vivir en una población inferior a 100.000 habitantes. El 73% de los asesinatos se producen en poblaciones rurales. Por lo tanto, la ruralidad también es un indicador de vulnerabilidad enorme. Todos estos indicadores que hemos sacado lo han tenido en cuenta en los protocolos de valoración policial del riesgo, que cada vez funcionan mejor, y tengo que felicitar al Ministerio del Interior, al igual que al Ministerio de Justicia, que ha puesto en marcha este protocolo sanitario de valoración urgente del riesgo, que era necesario para complementar esa valoración policial del riesgo. Por último, y voy terminando, hay que poner en marcha también, hay que modificar el Código Penal para tipificar la ciberdelincuencia de género de una forma un poco más específica. Estamos viendo que las redes sociales, los medios de comunicación social son caldo de cultivo para las víctimas de violencia de género. Se ejerce muchísimo control, muchísima violencia. Bueno, yo como letrada de la Administración de Justicia me dedico prácticamente en todas las guardias a hacer cotejos de WhatsApp, de correos electrónicos, de Instagram, de todas las redes sociales donde, por desgracia, se comete violencia de control, amenazas, violencia psicológica. Es terrible. Hay algunos tipos penales que resultan difíciles de encajar, como por ejemplo la suplantación de identidad. Por eso hemos pedido que se incluya también en el Código Penal, así como otras medidas que se refieren a las indemnizaciones y a la eliminación de la exigencia de fianza. La integración informática de datos ya es una realidad. Ya en los juzgados tenemos conexión directa con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a través de sistemas informáticos, lo cual ha supuesto un paso adelante enorme, enorme. Estábamos notificando las órdenes de protección por fax a la policía. Imagínense qué inseguridad jurídica tan grande. Ahora se hace por vía telemática y es inmediato. El dato de las circunstancias por las que pasa la mujer tiene que ir entre las diferentes instituciones de forma absolutamente inmediata. Por último, para terminar, tienen ahí el informe que hemos hecho sobre los 1.000 asesinatos por violencia machista. Aquí nos han felicitado a la entrada por este estudio. Ha sido un esfuerzo enorme. Hemos sacado las 1.000 fichas, 1.000, para hacerle un homenaje a todas estas mujeres que han muerto por violencia machista, para aprender, para hacer autocrítica, para saber qué más tenemos que hacer para evitar estos asesinatos terribles, porque nuestro objetivo, y el que tiene que ser el de todos y todas, es evitar los asesinatos, que haya víctimas cero de la violencia de género. Y en ese sentido nos hemos comprometido en el Consejo General del Poder Judicial y todas las instituciones que forman parte del observatorio para llegar a ese objetivo. Tengo que decirles que seguimos haciendo reuniones de coordinación con la Delegación del Gobierno, con la Fiscalía General del Estado y con el Ministerio del Interior para que las cifras de las víctimas de violencia de género estén absolutamente coordinadas. Esto parece muy frío, y es frío, porque hablar de cifras cuando estamos hablando de vidas humanas es terrible, pero es importantísimo, porque España es el país que tiene una estadística más profesional, más eficaz y necesario, porque tenemos que poner negro sobre el blanco qué es lo que está pasando para poder tomar medidas, que está en sus manos, señorías, para que estos asesinatos no vuelvan a ocurrir nunca más. Bueno, con esto ya termino. He incluido otras sentencias donde se ve
ya esa perspectiva de género. De hecho, hay 2 sentencias que se acaban de dictar en esta semana. Una se refiere al maltrato habitual y otra se refiere al impago de pensiones, que ya el Tribunal Supremo lo ha considerado como violencia económica. Es una sentencia, la 239/21, de esta misma semana, que ha sacado el Tribunal Supremo. Lo cual felicitamos a la Sala Segunda por ese esfuerzo, por seguir intentando que los criterios que se impongan y que se van a imponer a todos los órganos judiciales tengan esa perspectiva de género, que es la que necesitamos en nuestro país. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Carmona, presidenta del Observatorio. Quiero además agradecerte la exposición tan completa que has hecho en esta mañana en esta comisión, pero le vamos a dar paso a los grupos parlamentarios, que tienen 5 minutos y 3 minutos de réplica en el siguiente turno, si lo consideran oportuno intervenir. Por lo tanto, comenzamos con el Grupo Parlamentario Ciudadanos, con la señora Martínez. Tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, agradecer a la compareciente. Creo que ha sido una comparecencia muy interesante, ha aportado muchísimos datos. Y bueno, sabemos que han transcurrido 15 años desde la aprobación de la ley contra la violencia de género en nuestro país. Y, sin embargo, seguimos teniendo muchísimas vistas cada día, ¿no? Muchísimas mujeres que fallecen a manos de su pareja e incluso a manos de hombres, como ha comentado la compareciente, que no son sus parejas. A pesar de que sabemos y somos conscientes de los grandes avances que se han realizado, creemos que todavía queda mucho por hacer para acabar con esa violencia estructural. Quizás ese dato que ha comentado de la relación, por ejemplo, ¿no?, del mundo rural con la vulnerabilidad, ¿no? Yo creo que si hay posibilidades de ver esos números, ¿no?, o de ver cómo acceder o cómo mejorar, porque si ya es difícil en un entorno como una ciudad, pues cuando llegamos al mundo rural son muchísimos menos servicios los que tiene, digamos, menos personal especializado en algunos casos, con lo cual creo que hay que trabajar mucho, y me ha parecido muy interesante esa reflexión y ese dato que nos daba. En relación a los compromisos adquiridos por parte de las distintas administraciones públicas y, en particular, la Administración General del Estado, el Gobierno de España sigue teniendo muchas tareas pendientes. En particular, cabe destacar muchas medidas que están previstas en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que tienen que seguir pendientes de desarrollar. Aquí ha comentado que hay unas reformas legislativas pendientes que ayudarían a poner en marcha esas iniciativas que todavía no se han puesto en marcha. Querría preguntarle, ¿no? Hablamos de plazo, hay unas prioridades, ¿qué reformas se van a hacer antes? ¿Cuáles crees que serían más interesantes para centrarnos y que mejoraran, digamos, todos los problemas y esas deficiencias que sigue teniendo? Nuestro grupo parlamentario presentó en el Pleno del Senado hace muy poco una mejora de la legislación en vigor. Nuestra ley preveía un plan de acompañamiento y asesoramiento personalizado que contemple la asistencia a la víctima y a sus hijos y a las personas sujetas a su tutela o su guardia o custodia ante la interposición de denuncias y durante todo el procedimiento judicial. También se extendían las prohibiciones recogidas en el artículo 83 del Código Penal, como las de acercarse a la víctima o establecer contacto con ellos. Son muchas medidas que venían en esa proposición de ley. Pero nos encontramos que existía una falta de apoyo, sobre todo por los partidos que sustentan al Gobierno, aunque sí que es cierto que a veces falta ese consenso y quizás tenemos que reevaluar qué necesidades tenemos y si el Gobierno de verdad tiene prevista una ley o medidas suficientes para evolucionar un poco más rápidamente en estas deficiencias que todavía siguen existiendo, ¿no?, de medidas que no se han implementado. También quería hacer una pregunta. ¿En qué medida ha condicionado al Poder Judicial y a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que el Pacto de Estado contra la Violencia de Género no se haya desarrollado en su totalidad en el contexto del COVID-19? Yo creo que la violencia de género es un problema que ya existía, pero que se está agravando y que ha tenido muchísimos problemas durante el COVID. Se ha comentado muchísimas veces, tanto en plenos como en comisiones relacionadas con este tema. Los números son abrumadores y creemos que la solución que se aportó, ¿no?, hacer ese manual, ¿no?, de protección a la mujer,
pues nos gustaría que valorara, ¿no?, las medidas que se adoptaron en esa guía para mujeres víctimas de violencia de género durante el confinamiento, que nos valore esa guía, si cree que es adecuada, si funciona, porque, bueno, dado que todavía esta crisis sanitaria no ha terminado, pues queremos saber qué valoración le merece. Y también que valorará el Real Decreto 12/2020 del 31 de marzo de medidas urgentes de materia de protección y asistencia a las víctimas de violencia de género. Sabemos que hay un problema estructural con el que se está trabajando, pero también creo que hay que hacer hincapié en estos momentos donde las mujeres quizás se encuentran en una posición de más vulnerabilidad, dado que ya no se acude al trabajo de la misma manera, el contacto con el resto de personas que pueden auxiliarte o ayudarte es menor, y nos gustaría que hiciera una valoración. Y también qué medidas pueden adoptarse en el ámbito de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a nivel judicial para mejorar la detección de los casos de violencia de género en el entorno rural. ¿Qué papel juega ahí las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado? ¿Tenemos suficientes medios? Y quizás queremos que nos explique un poco más sobre este tema. Muchísimas gracias y gracias por su comparecencia. María Carballo tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muchísimas gracias a la señora presidenta que ha venido a hacer su comparecencia. Desde luego es espeluznante lo que pasa, ¿no? Y le agradecemos su comparecencia y su exposición. Desde el Grupo Parlamentario Republicano queremos traer hoy aquí a esta comisión una mirada multidisciplinar sobre la violencia de género entre las mujeres inmigrantes y, sobre todo, las mujeres inmigrantes que se encuentran en irregularidad administrativa. Creemos que debe ser tratado este tema obligatoriamente en diversos ámbitos, como la primera acogida, la atención psicosocial, en el ámbito jurídico y judicial, en el ámbito educativo, laboral, sanitario, medios de comunicación, policial, etcétera. Y seguramente usted me dará la razón. Lamentablemente, los datos sobre la violencia machista, porque según mi punto de vista es violencia machista, son, como he dicho antes, espeluznantes, no alarmantes. Pero debemos reconocer también que los mecanismos de denuncia aún son insuficientes para muchos miles de mujeres que están en situación de invisibilidad, básicamente por el sistema. Y explico un poco. Hablo de mujeres inmigrantes que están casadas o tienen están en pareja de hecho con nacionales españoles o europeos que por miedo, repito, por miedo, por desconocimiento también, por insuficiente aceptación del sistema también, no formalizan la denuncia. Y usted seguro que sabe muchísimos casos, ¿no? La legislación obviamente es un referente, lo acaba de explicar usted y estamos muy de acuerdo, pero la aplicabilidad de la ley no está diseñada, tristemente, para la diversidad de los perfiles de las mujeres, para la diversidad de las formas que la violencia se plantea en la sociedad. Por ejemplo, muchas mujeres de diferentes orígenes que son víctimas de violencia machista regresan a sus países de origen sin denunciarlo, por miedo y también por la falta de información. Y doy un ejemplo. Hay una asociación en Cataluña que se llama Casa da Gente. Es una asociación de mujeres brasileñas que hace el acompañamiento de mujeres brasileñas víctimas de violencia machista, y solo el año pasado acompañó a 3 mujeres a regresar a Brasil. No querían, pero por básicamente todo esto que le acabo de explicar. Muchas mujeres inmigrantes no lo denuncian porque la acogida a las víctimas pone la denuncia como punto de partida.
Esto es terrible, aunque no parezca terrible, pero para una parte de las mujeres, que son las mujeres inmigrantes y sobre todo las mujeres inmigrantes en situación de irregularidad administrativa, esto es una gran opresión, ¿no? Sin dar tiempo que estas mujeres sean acogidas, orientadas, y a partir de ahí se llenen de valor, porque es valor, de coraje, ¿no?, para dar el paso a hacer la denuncia. También muchas mujeres no lo denuncian porque tristemente, y aquí voy a una parte muy importante de su ponencia, porque tristemente una enorme parte del funcionariado no está preparado para una acogida humana y un pensamiento desde la perspectiva de la víctima, de las víctimas, porque hay una pluralidad inmensa de víctimas. Es importante también resaltar, y estoy completamente de acuerdo con usted, que uno de los ejes principales del Pacto de Estado es la formación. Necesitamos formación intercultural para saber la diversidad, para conocer la diversidad de las mujeres que sufren violencia machista. Muchas mujeres no lo denuncian porque los juristas del ámbito de acogida a las víctimas afirman tristemente y abro comillas, no disponer de suficientes elementos, ya que muchas de las violencias no tienen fácil identificación y comprobación. Esto es ipsis literis. Muchas mujeres inmigrantes, y vuelvo a decir, sobre todo las inmigrantes sin papeles, no lo denuncian porque temen perder sus papeles, sus solicitudes de residencia, perder la custodia de sus hijos e hijas, no tener un lugar donde vivir. Existe realmente una complejidad de factores a mejorar para que la ley se pueda aplicar a todas las mujeres y todas sus especificidades según nuestro punto de vista. Para que los datos reflejen realmente… Tiene que ir terminando. Me quedan solo 2 líneas. Sí, me quedan solo 2 líneas. Y para acabar… hay un tema que tristemente está muy silenciado, que es el artículo 132 de la Ley de Extranjería, la 4/2000, que son las denegaciones de las autorizaciones de residencia y trabajo para las mujeres y también para sus hijos cuando la sentencia no es condenatoria. Y sabemos perfectamente, usted seguramente más que yo, porque trabaja mucho el tema, que la subjetividad de una sentencia de estas características es enorme. Muchísimas gracias por su comparecencia y cómo podemos cambiar esta realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Carballo. Tiene el turno el Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, la señora Franco. Muchas gracias, presidenta. Gracias también a la señora Carmona. La verdad es que ha sido muy interesante escuchar a la ponencia y saber qué es lo que se está haciendo dentro del Consejo General del Poder Judicial y el trabajo que está haciendo el Observatorio para poder valorar mejor cuáles son las consecuencias de las violencias machistas que sufrimos las mujeres y qué es lo que podemos hacer desde las instituciones, y no solamente desde las instituciones, sino desde todos los ámbitos de la vida, desde toda la sociedad, para poder eliminar, acabar con esta violencia que sufrimos las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. Me ha parecido muy interesante las cuestiones que ha comentado sobre la formación, sobre la introducción en el temario en las oposiciones de la carrera judicial, sobre esa formación jurídica, la sensibilización y la concienciación. Creo que también es importante que vayamos fuera del ámbito judicial, que esa formación tiene que estar también implicada en otras funciones, como por ejemplo las funciones policiales, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también en la Administración, en todos los ámbitos de la Administración, desde los más altos cargos hasta los funcionarios de otros rangos. Y bueno, también es importante no solamente esa formación, que creo que va a ayudar mucho también para esto que voy a decir, que es el que las mujeres también formemos parte de los órganos de dirección de la carrera judicial.
a día de hoy estamos viendo que en las oposiciones entran cada vez más mujeres, después de las oposiciones entran cada vez más mujeres que hombres en la carrera judicial, que estamos más o menos igualadas en los cuerpos en la carrera judicial, pero que, sin embargo, por ejemplo, por poner solo un ejemplo, en el Tribunal Supremo hay 14 mujeres en el órgano de dirección frente a 61 hombres. Esto es algo también muy importante. Sobre las cuestiones específicas sobre la violencia, yo me voy a centrar sobre todo acerca de la violencia fuera de la pareja, puesto que es algo que todavía nuestra legislación no recoge bien. Todavía estamos ante una legislación que supone que hay víctimas de primera y víctimas de segunda respecto de las violencias machistas, por el simple hecho de sufrir la violencia fuera del ámbito de la pareja. La macroencuesta que se realizó y que se expuso hace unos meses sobre violencia de género nos viene a decir que 1 de cada 2 mujeres hemos sufrido en algún momento violencia machista. Yo hoy voy a decir, porque creo que hay que decirlo sin tapujos, que yo también he sufrido violencia machista dentro del ámbito de la pareja y fuera del ámbito de la pareja, y creo que esto es algo importante, que empecemos a decirlo claramente, que empecemos a vencer ese miedo, que empecemos a vencer ese silencio, esa vergüenza. Mi familia no lo sabe, pero yo lo sufrí, igual que otras muchas mujeres lo han sufrido, y esto hay que normalizarlo y hay que empezarlo a decir porque es el primer paso para poder salir de ello. Esta macroencuesta también nos dice que el 99,6% de las mujeres que sufren violencia fuera del ámbito de la pareja lo sufren por manos de un hombre, y que además el 44% es dentro de sus casas, es decir, que la sufren sobre todo por personas conocidas que significa que deberían ser aquellas personas con las que se sintiesen seguras, amigos, familiares, conocidos, vecinos. Estas personas, estas mujeres que creíamos que en esos ámbitos al menos íbamos a estar seguras, que estábamos dentro de nuestra casa con gente que conocíamos, incluso así somos violentadas, incluso así somos violadas, incluso así sufrimos la violencia machista. Por eso la importancia de lo que está haciendo el Ministerio de Igualdad y lo que está haciendo este Gobierno en 2 sentidos. Por un lado, en el sentido de aumentar en los presupuestos generales del Estado hasta el 21% el presupuesto destinado a la lucha contra la violencia de género, 113 millones de euros para las comunidades autónomas, que, como bien usted ha dicho, muchas de estas competencias las tienen las comunidades autónomas para que puedan hacer sus trabajos. También 20 millones para las entidades locales y 18 millones para las familias y otras instituciones, así como asociaciones que trabajan contra la violencia machista. Yo soy andaluza y, por desgracia, tengo que decir que el Gobierno andaluz ha cedido ante la ultraderecha, ante el negacionismo de la violencia machista, y cada vez está destinando menos fondos a acabar con la violencia machista. Y, por terminar, otra de las patas importantes que creo que es importante decir y que se está trabajando en ello desde este Gobierno y desde el Ministerio de Igualdad es incluir la violencia sexual en un marco más amplio de las violencias machistas, pasar del no es no actual al sí es sí, pasar a que la libertad sea el centro, la libertad de las mujeres sea el centro, y eliminar esa distinción que hay entre agresión y abuso, porque, como decía al principio, no puede haber víctimas de violencia de primera y víctimas de violencia de segunda, sino que todas las mujeres, por el hecho de ser mujeres, muchas de nosotras, de hecho 1 de cada 2, hemos sufrido violencias machistas, y hay que acabar con ello. Por tanto, el concepto también Señora en la Franco, legislación tiene que recogerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Franco. Tiene el turno el Grupo Parlamentario Vox. Señora Toscano. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora Carmona, por su comparecencia. Bueno, tengo muchísimas preguntas que hacerle. En primer lugar, ha mencionado que todos los servicios del Consejo General del Poder Judicial no han parado y no paran de trabajar en violencia de género, y me gustaría que me dijera si en otros tipos de violencia también trabajan todos los niveles del Consejo General del Poder Judicial. Ha explicado los cursos que se dan en violencia de género a la carrera judicial, fiscal, funcionarios, médicos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y le querría preguntar si cree que de verdad necesitan
esa formación tan específica y tan ideológica. Ha explicado que para que cualquier juez llegue a cualquier especialidad tiene que haber hecho un curso en perspectiva de género y planteo si les parece normal que un Gobierno imponga a los profesionales, en este caso a los jueces, un curso de carácter ideológico. Imagínense ustedes que Vox les horroriza, que Vox estuviera en el Gobierno y obligara a los jueces a hacer un curso con X contenido ideológico. Dirían que es adoctrinamiento y que es una injerencia intolerable en la independencia del Poder Judicial. Pues quiero que prueben a darle la vuelta para que sean conscientes del adoctrinamiento que supone esto. Ha hablado de estudios, que están haciendo estudios sobre otras personas afectadas por la violencia de género, como los niños, los padres, etcétera. Y le querría preguntar si estos estudios también existen si la agresora es una mujer. Ha mencionado que la mediación está absolutamente prohibida en los casos de violencia de género y me gustaría saber por qué. También. Con respeto, ¿no, presidenta? ¿Qué han dicho? No, pues comentan. No. Bueno, sobre la presunción de inocencia, me gustaría que me dijera su opinión de que, en principio, a causa de la Ley Integral contra la Violencia de Género, se viola la presunción de inocencia de los hombres sistemáticamente y, además, últimamente lo hemos visto de una forma más flagrante porque, a raíz de las declaraciones de un personaje famoso en televisión hablando de violencia de género y ella decía que era una víctima, que yo no entro en si es verdad o no, porque yo no lo sé, pero sí que determinadas autoridades públicas han manifestado que están de acuerdo con ella y, por lo tanto, que la persona, el hombre al que esa famosa denunciaba es un agresor. ¿Cree que es responsable que las autoridades públicas violen la presunción de inocencia de esa manera pública? Además, la delegación del Gobierno contra la violencia de género, cada vez que una mujer es asesinada presuntamente por violencia de género, presuntamente, no hay sentencia, ya dice que esa mujer ha sido asesinada por violencia de género, con lo cual socialmente se condena al hombre que era la pareja de esa mujer. Pero es que no hay una sentencia y ya se le está poniendo en la picota al hombre, que a veces será verdad y otras se ha demostrado que no es verdad. ¿Qué le parece esta violación de la presunción de inocencia constante? También ha hablado del síndrome de alienación parental, que usted no cree que sea cierto y, bueno, quieren prohibir que se considere en cualquier caso. Veo que el informe de la OMS, el CIE 11, y que el síndrome de alienación parental esté incluido en la Real Academia Nacional de Medicina, les da igual, pero no voy ni siquiera a opinar si hay un síndrome o no hay un síndrome. Ni siquiera voy a entrar en eso. La alienación parental existe. Hay padres que manipulan a los hijos contra el otro padre. Eso es un hecho. ¿Por qué no quieren tener esto en cuenta? Porque el otro día, como el ejemplo que he puesto antes, la persona que salía en la televisión acusando al padre de sus hijos de ejercer alienación parental contra ellos, ahí todos se lo creyeron, pero luego no quieren considerar la alienación parental. ¿Por qué? Me gustaría saber por qué. Si existe, si creen que existe o no. También le tengo que mencionar las denuncias falsas porque los datos que nos dan son falsos. La Fiscalía solo informa cuando la acusación por malos tratos ha llegado a juicio por violencia de género, cuando la Fiscalía ha retirado la acusación después del juicio, cuando la procesada ha sido acusada y condenada en el mismo año, se ha sido condenada en otro año, eso no cuenta como denuncia falsa. Solo se cuentan las denuncias falsas de las audiencias provinciales, que usted sabe mejor que yo que ahí llegan nada más un 26%, 0,26% del total de las denuncias por violencia de género. ¿Por qué no nos dicen los datos de todas las denuncias falsas? ¿Por qué solo nos dan los datos de algunas? Quería preguntarle qué le parecería que se dedujera testimonio en cuanto una denuncia por violencia de género se archiva. Señora Toscano, debe definir. Enseguida termino, sí. Y si cree que en general la Ley Integral contra la Violencia de Género respeta la igualdad ante la ley, respeta la presunción de inocencia y al final las víctimas no se están reduciendo. En el gráfico que nos ha puesto antes se ve perfectamente, no se reducen. Me gustaría preguntarle, y ya enseguida termino, si van a hacer algún tipo de autocrítica, porque se ve que la Ley Integral contra la Violencia de Género no funciona, y si cree que podríamos hacer algo para que
las mujeres que no se atreven a denunciar, que no saben qué va a pasar con sus hijos y que hay que protegerlas, las mujeres que son víctimas de verdad, si todos esos fondos que acaban en asociaciones y en chiringuitos, si no cree que deberían destinarse a ayuda directa a las víctimas y que las víctimas reales sepan que tienen una opción y una posibilidad de futuro y se atrevan a denunciar. Muchas gracias. Gracias. Siguiente turno, el Grupo Parlamentario Popular, la señora Moro. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a la señora Carmona por su muy completa y, como siempre, comprometida intervención y, además, por habernos facilitado previamente múltiples datos y documentos que nos permite resumir mucho trabajo hecho a lo largo del tiempo, ¿no? Quiero tener un recuerdo inicial, si me lo permite, a mis compañeras y compañeros que trabajaron muy intensamente en este Congreso de los Diputados, en el Pacto de Violencia de Género. Creo que ha sido un hito y que debemos seguir trabajando ese pacto de la mejor manera posible, de la forma más ordenada posible, porque eso contribuirá siempre a favorecer la lucha contra esta lacra que existe, que es real y que, si se niega, es porque no se quieren ver los datos. Lo que no quiere decir que no existan otras violencias, que no existan otros problemas y otros retos a los que también tenemos que dedicar tiempo, ¿no? Y quiero un reconocimiento a magistrados, jueces, letrados de la Administración de Justicia, fiscales, todo el personal de la Administración de Justicia, que de forma tan injusta reciben en ocasiones, y por quien no debe hacerlo, unos ataques que resultan absolutamente injustificados. El reconocimiento personal y de mi grupo, porque me consta del esfuerzo que dedican a la violencia de género. Ha dicho usted muchas cosas y hay muchas cosas escritas y, por tanto, yo tengo el tiempo que tengo y voy a elegir algunas de las cuestiones, ¿no? En la propia documentación que usted nos presenta, y aquí lo ha hecho en la exposición y en las diapositivas, señala qué reformas normativas o qué instrumentos había que implementar a partir del Pacto de Violencia de Género en su versión Congreso, en su versión Senado, Cortes Generales. ¿Cuáles faltan? ¿No cree usted que sería necesario, porque la sobreinformación, el intentar cada uno de los ministerios en cada momento, querer poner la pica en Flandes, lo único que contribuye es a retrasar, a desordenar y a complicar algo que en el pacto está? ¿No sería mejor establecer unas prioridades que están ahí, pero unas prioridades y que ustedes en sus memorias, en el Consejo y también en el Observatorio, y hoy nos lo ha vuelto a decir, señalan? Algunas son imprescindibles. ¿Por qué no hacer eso? Tenemos el ejemplo clarísimo en el anteproyecto de Ley Integral de Garantía de la Libertad Sexual. Bueno, se hace algo que es una tendencia muy moderna, pero absolutamente incorrecta desde nuestro punto de vista. Y es el querer pensar que lo que uno conoce es lo que existe y el negar que existen otras cosas. Esto en un discurso político, bueno, puede ser más o menos divertido, puede llevar a portadas de periódico, a un tuit ingenioso, pero estamos hablando de víctimas, estamos hablando de delitos, estamos hablando de normas jurídicas y, por tanto, frivolizar a la hora de construir las normas, duplicar normas, empeorar las que ya existen, desconocer lo que se viene aplicando, denigrar el trabajo que se hace en los tribunales. Bueno, esto es lo que yo siempre expliqué a mis alumnos, ¿no? Cuando tengas que decidir sobre la valoración de una norma, piensa primero qué ocurriría si te la tienen que aplicar a ti. Me gustaría que dijera eso, porque claramente en este anteproyecto el Consejo se ha pronunciado con un informe contundente y pone de manifiesto que hace lo contrario de lo que habían reclamado, por ejemplo, frente a sentencias como La Manada o tantas otras.
porque no reconocen la existencia de que el consentimiento es un concepto jurídico, se puede desarrollar de una manera o de otra, pero no se puede ir contra la presunción de inocencia, no se puede ir contra el principio de taxatividad, porque eso perjudica a las víctimas y eso perjudica a la sociedad, perjudica a la democracia. Me gustaría que me dijera cómo ha afectado esta pandemia, cómo lo ven desde el observatorio, a las víctimas de violencia de género. Me gustaría que profundizara en algo que está en su informe y en su intervención. Es muy grave, y esto se viene diciendo en el informe de la Fiscalía General, se viene diciendo en el informe del Consejo General del Poder Judicial, las redes sociales, el impacto de las redes sociales, las nuevas formas de violencia a través del ciberespacio y de las redes sociales. Me gustaría que incidiera un poco más en qué consecuencias tenemos que tomar, si hay que modificar algunas visiones, y termino enseguida, presidenta, del Pacto de Violencia de Género, con estos indicadores del informe 1000. Ha señalado algunos. Y de ahí tenemos que sacar conclusiones de qué no hacer o de qué hacer. Y la última en este momento, qué desarrollo y si es bueno o malo está teniendo la orden de protección europea respecto a las víctimas de violencia de género. En la dúplica diré alguna cosa más. Muchas gracias, presidente, por su consejo. Muchísimas gracias. El siguiente turno, la señora Guinard, del Grupo Parlamentario Socialista. Buenos días. Gracias, presidenta. Agradecer a la señora Carmona su presencia, su intervención hoy aquí en el Congreso. Compareció usted ya en la Cámara en junio del año pasado ante el Grupo entonces de Trabajo de Política Social de la Comisión de Reconstrucción. Allí ya nos puso en alerta sobre algunos aspectos relacionados con la incidencia de la violencia de género durante la pandemia, cuestiones como la persistencia, incluso la agudización de la violencia machista a pesar de la bajada de las denuncias, o como el hecho estadístico de que la mayoría de asesinatos, como hoy ha reiterado, se producen en poblaciones de menos de 150.000 habitantes. Comentó ya entonces el temor de que los juzgados se colapsaran tras la desescalada, dado el repunte de denuncias una vez superado el confinamiento estricto, y avanzó las líneas generales del plan de choque para la justicia con medidas específicas para los juzgados de violencia de género. Quería, pues, en primer lugar, saber si existe ya alguna primera evaluación sobre la situación en estos juzgados y la eficacia de las medidas de ese plan, que incluye el impulso de la Oficina de Atención a las Víctimas o herramientas para su acompañamiento en el proceso judicial. Respecto a los protocolos de valoración forense y a las unidades forenses de valoración integral, nos preocupa la desigual implantación y la dotación en las distintas comunidades autónomas. Queríamos saber también si tiene datos concretos al respecto. Y de igual manera, sobre el impulso de las videograbaciones como prueba preconstituida, un extremo que evita la revictimización de las mujeres. Estamos convencidas de que todas estas son medidas que ayudan a las víctimas a tomar una decisión, que no es nada fácil, interponer una denuncia contra su maltratador, pero en el 85% de las sentencias no constaban denuncias previas. Es evidente que tenemos una asignatura pendiente, que las mujeres denuncien más y que lo hagan con plenas garantías de protección, de acompañamiento, de asesoramiento y con toda la información que necesitan para dar ese paso. El anteproyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, aprobado por el Gobierno a finales del pasado año, contempla una modificación, creo que además muy adecuada, tanto en la forma como en el fondo, del artículo que ampara el derecho a no declarar, una circunstancia a la que efectivamente se acogen muchas mujeres todavía y que hace decaer las denuncias, no por falsas, ni mucho menos, sino porque las mujeres ceden muchas veces a presiones de su agresor, de su entorno, y retiran la denuncia. Este aspecto al que hoy se ha referido ya lo destacó usted cuando compareció en sede parlamentaria durante los trabajos de la subcomisión del Pacto en 2017. Aún en el ámbito de las denuncias, resulta preocupante el hecho de que 7 de cada 10 las presentará la propia víctima y de que el entorno al que se apeló especialmente durante el confinamiento solo denuncie en un 2% de los casos, si nos referimos a casos de los familiares de mujeres víctimas.
Quería también hacer referencia a las órdenes de protección dictadas por los órganos judiciales. Alrededor de un 70% son las que se acuerdan respecto al total de solicitadas, pero no hay uniformidad, sino que algunos territorios, entre ellos mi tierra, Cataluña, algunos de sus partidos judiciales, quedan muy descolgados de esa media, muy por debajo. Quizás el observatorio haya analizado estos datos y tenga alguna hipótesis que explique esas desigualdades territoriales. ¿Podrían mejorarse con los criterios de aplicación a los que se refiere el Pacto de Estado? Pero, en todo caso, ningún territorio los tiene y, en cambio, existen esas diferencias. Otro aspecto contemplado en el Pacto y que usted ha destacado se refiere a la prevención, que pasa por la educación y en la inclusión en los currículos educativos de asignaturas específicas para formación y sensibilización en igualdad y contra la violencia de género, algo que recoge la nueva Ley de Educación, la LOMLOE. En la Ley Orgánica de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia en trámite parlamentario, estamos también introduciendo vía enmiendas varios aspectos recogidos en el Pacto de Estado y a los que usted se ha referido como desarrollo legislativo pendiente, lo cual es, en nuestra opinión, una buena noticia. Otro paso que ha dado recientemente el legislativo, la semana pasada, sin ir más lejos, es la reforma del Código Civil para facilitar el cambio de los apellidos de hijos e hijas de víctimas de violencia de género, para que no tengan que llevar los del padre maltratador si no lo desean. Y en la semana del 8 de marzo quedó definitivamente aprobada la Ley de Medidas Urgentes en materia de protección y asistencia a víctimas de violencia en COVID. En 2018, la primera medida legislativa, recién llegado el presidente Pedro Sánchez a Moncloa, fue una de impulso del Pacto de Estado, la que reformaba la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta ley contempla diversos aspectos, tales como la formación específica en violencia de género de las personas que acceden a la carrera judicial y otros aspectos que usted ya ha comentado, y encomienda al Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género la evaluación de datos provenientes de juzgados de violencia sobre la mujer y la elaboración de un informe anual con remisión a esta comisión. ¿Cree usted que es necesario ir más allá y que antes del acceso a la carrera judicial de manera obligatoria y transversal se incluya también formación en igualdad y contra violencia de género en los estudios universitarios de Derecho en todas las universidades? Y, finalmente, ayer supimos de esa sentencia del Tribunal Supremo, de la que nos felicitamos, porque considera violencia económica el impago de pensiones alimenticias en cuanto deja a los propios hijos e hijas en un estado de necesidad. Sabemos que queda camino, y concluyo ya, por recorrer, también en cuanto al desarrollo legislativo que usted ha mencionado y al impulso de una ley de trata abolicionista de la prostitución que consideramos una prioridad. En nuestro grupo parlamentario queremos reiterar el compromiso con el impulso de un pacto de Estado que ya reclamamos en 2014 y conseguimos aprobar unos años después. Significó un punto de inflexión importante y ahora, si cabe, lo es más en un contexto político en el que la lucha contra la violencia de género topa con el negacionismo y todavía lo hace más valioso. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Tiene el turno la señora Carmona. Muy bien, muchas gracias. Muy interesantes todas las cuestiones que se han planteado. Se nota que conocen mucho el tema y voy a tratar de contestar por orden. Algunas de las preguntas se han repetido. La señora Martínez se ha referido a la ruralidad y a la vulnerabilidad especial de las mujeres inmigrantes. Sin duda alguna, le doy toda la razón. Creo que ya no está en la sala, pero es evidente que las mujeres, además, no solamente extranjeras, sino que están en situación de irregularidad administrativa, tienen una vulnerabilidad superior porque les da miedo denunciar. Piensan que denunciando las van a echar del país, cuando existen en España medidas para poder acogerlas, poder darles la residencia temporal en España mientras se tramita el procedimiento, incluso conceder algún recurso habitacional como una casa de acogida, ayudas de carácter económico, etcétera, etcétera. Por eso es tan importante que estén informadas. Esto es fundamental, crucial. Y en el caso de la ruralidad, que todos los recursos, toda la información vaya hasta el lugar más recóndito de nuestro país, a través de los ayuntamientos, a través de la Guardia Civil, que a veces hay ciudades muy pequeñas, poblaciones muy pequeñas, donde el cuartel de la Guardia Civil puede servir de ayuda.
Han preguntado muchas de ustedes sobre qué ha ocurrido durante el confinamiento, durante esta crisis sanitaria tan terrible que hemos tenido en España. Bueno, pues hemos visto situaciones realmente graves de mujeres que han convivido con su maltratador sin poder salir de casa, mujeres que apenas han podido pedir ayuda ni denunciar y lo único que tenían a mano era llamar al 016. Se han incrementado el número de llamadas a este teléfono de ayuda muchísimo especialmente los 3 meses de confinamiento, también después. Y, bueno, por otro lado, hemos visto un dato muy positivo y es que personas del entorno de la víctima, vecinos, allegados, familiares, etcétera, han llamado también a ese teléfono. Es decir, vamos viendo muy tímidamente, pero cada vez más implicación. Respecto del número de denuncias que presentan estas personas, que es mínimo, la verdad, que constituye un 2%, va también aumentando mínimamente, pero también hemos visto que muchos procedimientos se inician por partes de lesiones, es decir, médicos que están en sus centros sanitarios y que se dan cuenta que una mujer, lo cuente o no lo cuente, está siendo víctima de violencia de género, llega el parte al juzgado y ahí abrimos un procedimiento, y también por actuación directa de la policía. De las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado se están también iniciando procedimientos en los juzgados. No debemos dejar solo en la responsabilidad de la víctima dar este paso de denuncia. Por eso fue tan importante, gracias al Pacto de Estado, el que estas mujeres pudieran ser asistidas sin necesidad de denuncia previa. Esto, la verdad, es que supuso un antes y un después. Mujeres que ahora pueden acudir a una casa de acogida en muchas comunidades autónomas, en todo el territorio nacional, que pueden pedir ayuda para sus hijos, que pueden pedir un contrato laboral sin necesidad de pasar por ese trago tan terrible que es la denuncia. Bueno, hay mucha preocupación, según veo también, en el ámbito de la formación. Es cierto que, bueno, nosotros hacemos un esfuerzo enorme, como he contado, ya no solamente en el temario de oposiciones en la Escuela Judicial. Los cursos que nosotros impartimos son cursos de formación, o sea, no son cursos en que intentamos inculcar una determinada ideología. Intentamos plasmar la realidad de la violencia de género, la realidad de las desigualdades que ocurren en España, para que los jueces y juezas tengan todas las herramientas y, de hecho, como he contado, está teniendo un gran efecto y un gran resultado. Desde luego, me uno a las felicitaciones que la señora Moro ha hecho a la carrera judicial y especialmente a las personas que se dedican a la violencia de género por ese esfuerzo personal que en muchas ocasiones tenemos que hacer en estos juzgados. Hay que tener en cuenta que son juzgados en los que cada día vemos mujeres sufriendo, niños y niñas en una situación terrible. Vemos llorar a personas todos los días. Y es algo que para lo que se necesita estar preparado, para lo que se necesita estar formado, por supuesto, y para lo que se necesita estar preparado emocionalmente. Y en ese sentido queremos que todos los operadores jurídicos, y no solo los jueces, todas las personas que trabajan y también, por supuesto, las fuerzas de cuerpo de seguridad del Estado, con quienes colaboramos muchísimo para hacer estos cursos de formación y que están haciendo también un esfuerzo enorme para poder atender a estas víctimas. Nosotros hacemos en el Consejo guías de declaración, cómo hay que tomarle declaración a una víctima, qué es lo que hay que preguntarle, dónde tiene que estar sentada la víctima en el juzgado para que se sienta en un lugar seguro, íntimo, el tiempo que hay que dedicarle. No se puede tomar declaración atropelladamente, rápidamente, para que esa mujer cuente el último episodio. No, tiene que contar todo lo que le ha pasado. Es importante para valorar el riesgo. Nosotros trasladamos a estas personas. Tenemos que saber sacar mucha información para saber qué medida va a adoptarse para que esa mujer no sufra el riesgo de sufrir un delito más grave. Yo no digo un asesinato, que por supuestísimo, sino otro delito de agresión, otro delito de violencia psicológica. Por eso es necesario tomar tiempo, hacerlo con calma en determinadas situaciones habitacionales donde esa señora vaya acompañada de alguien de su confianza, que según el Estatuto de la Víctima ya tiene derecho. Nosotros, por ejemplo, en nuestro juzgado lo que hacemos es hablar con ella y la preparamos. Le decimos, usted se va a sentar aquí, delante está el juez, está el fiscal, está el de la Administración de Justicia, el funcionario, el abogado de usted.
que ella se sienta segura para poder contar. Es que para nosotros es importantísimo que nos diga qué es lo que está pasando. En ese sentido, es en el sentido en el que formamos a los jueces. No estamos implantando ni estamos imponiendo ninguna ideología de ningún tipo, estamos formando. Bueno, hay también bastante preocupación por lo que veo sobre la violencia fuera de la pareja, y tienen toda la razón. Y es que, si bien es verdad que nuestra ley 1/2004 era una ley necesaria, constitucional, porque así lo ha dicho nuestro Tribunal Constitucional, una ley que no discrimina ni a nadie, sino todo lo contrario, lo que hace es visibilizar una situación, un problema que estaba absolutamente silenciado en los domicilios, lo ha visibilizado, lo ha sacado, cada vez hay más denuncias y sí que es cierto que todavía vemos la punta del iceberg. Las denuncias son, constituyen como un 20% de la realidad, y eso lo vemos en los asesinatos, como se ha dicho aquí. La inmensa mayoría de los asesinatos se producen sin denuncia previa. Y en la propia sentencia, que no lo digo yo, que lo dicen las sentencias del Tribunal Supremo, normalmente suele haber un pronunciamiento que dice que esa mujer ha sufrido con anterioridad violencia habitual y no la ha denunciado nadie. Que no lo digo yo, que lo dicen los jueces, porque así se acredita en el procedimiento. Por lo tanto, toda esa violencia que sufrió esa mujer no ha sido denunciada y no hemos podido accionar en las herramientas de protección que tenemos en nuestro país para poder evitar esos asesinatos tan terribles. Tengo que felicitar a la señora Franco por haber sido tan valiente de haber reconocido haber sido víctima de violencia de género. La felicito, de verdad, porque es un acto de valentía enorme y lo que demuestra es que cualquiera de nosotras es vulnerable a esta violencia. No hay un perfil de víctima de violencia de género. Cualquier edad, cualquier nacionalidad, cualquier formación, cualquier nivel cultural es vulnerable a ser violencia de género. Por eso la vuelvo a felicitar. Dice usted esa vulnerabilidad en el domicilio y le voy a explicar lo que el Tribunal Supremo dice de esa vulnerabilidad. Dice que en el escenario del miedo donde se encuentra esa mujer es especialmente vulnerable porque los asesinatos ocurren en el domicilio y además en el ámbito de la pareja todavía más. Las mujeres tienen sus recursos defensivos, los tienen relajados. Por lo tanto, cuando las asociaciones de mujeres se manifiestan y dicen no nos matan, nos asesinan, tienen razón, porque es que las sentencias, cuando las vemos, las tienen todas ahí en el observatorio. Se califican de asesinato porque se aplica la alevosía de género. El Tribunal Supremo dice que la alevosía de género es ese ataque sorpresivo cuando no te lo esperas porque estás en tu casa, en el ámbito de intimidad, y por eso, en ese sentido, la doctrina del Tribunal Supremo habla de ese escenario del miedo y de esa alevosía de género. Se habla también, y hay bastante preocupación, según veo, por el informe que en el Consejo General del Poder Judicial hemos hecho acerca de la Ley Integral de Garantías contra la Libertad Sexual. Debemos tener en cuenta que nosotros en el Consejo lo que hacemos es un informe técnico. No hacemos un informe ni valoramos la oportunidad política de esta ley en absoluto, porque eso es competencia suya, es competencia del Legislativo, no es competencia del Consejo en absoluto. Lo que hemos querido visibilizar es que en algunas ocasiones, técnicamente hablando, la forma de regular esta violencia sexual puede acarrear el que se victimice más a la víctima. ¿Por qué? Porque la indefinición del consentimiento puede provocar que se le tengan que hacer muchas preguntas y se tenga que victimizar más a la víctima. Esa es una de las conclusiones que saca el Consejo. Y luego, en otro sentido, al no haber distinción entre abuso sexual y agresión sexual, que eso es una decisión del Legislativo, una decisión suya, entonces en algunas ocasiones puede que tengamos que revisar sentencias porque con la nueva regulación la penalidad puede ser más baja. Es decir, puede haber un
una consecuencia perniciosa distinta y diferente y opuesta a la que se pretende. Es un informe de carácter técnico exclusivamente y estoy convencida que se puede perfectamente paliar, pues a lo mejor incluyendo una especial agravación de determinadas agresiones sexuales que quizá sean más graves. Hemos hablado también del síndrome de alienación parental, que nosotros llevamos muchos años diciendo que no debe ser incluido porque no se considera una categoría científica. Por supuesto que puede ir en un sentido o en otro. Lo que ocurre es que normalmente lo que vemos es que en las sentencias se utiliza siempre en perjuicio de las propias madres, ¿no? Y en ese sentido nosotros siempre decimos, y es verdad porque lo vemos cada día, ¿no?, como por miedo a perder a los hijos, esas madres no denuncian y continúan en ese círculo de la violencia, lo cual los pone a ellas y a sus hijos en una situación de vulnerabilidad realmente grave. Hemos hablado también de denuncias falsas. La Fiscalía General del Estado, en su memoria, todos los años, lo que saca es un informe de cuántas sentencias por denuncia falsa en violencia de género se han dictado en España. Y de ahí es de donde salen esos porcentajes de un 0,19%. En los órganos judiciales es muy excepcional, pero cuando hay pruebas acreditativas de que ha habido algún testimonio falso o alguna denuncia falsa, normalmente falso testimonio, porque claro, es lo que nosotros estamos viendo en los órganos judiciales. Claro que se expide testimonio, es que es nuestra obligación. Es decir, es pensar que la mayoría de las denuncias son falsas es prácticamente atribuir un delito a los jueces y los fiscales de España. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos viendo en nuestros órganos judiciales un montón de mujeres denunciadas falsamente y no estamos haciendo nada. No estamos denunciando que se está produciendo un delito. Es algo impensable. Hemos calculado que debe haber como unos 2.000 jueces que en algún momento de cualquiera de las fases del procedimiento tienen que decidir sobre estos temas de violencia de género. Y los jueces en España tienen acreditadísima una cualificación profesional elevadísima. Sería imposible pensar que todas o la mayoría de las denuncias son falsas. También la señora Moro, quiero recordar, sí, ha hecho varias cuestiones. Se refiere también a las prioridades, que es lo que para nosotros es más importante y lo que vemos en los juzgados. De las medidas de pacto de Estado, las medidas que se refieren a los menores para nosotros son prioritarias. Muy, 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 muy importantes, porque son las personas más vulnerables. Y luego, muy importante también, algo que se ha dicho aquí, esta ampliación del concepto de violencia de género, como sea, o bien a través de una ley integral de la trata, de la que también ha hablado la representante del Grupo Parlamentario Socialista, o bien ampliando el concepto en el artículo 1/2004. Es importante porque ese cambio de paradigma, de pensar que en esto hay que incluir a todas las mujeres, si bien es cierto, y esto es así, la inmensa mayoría de la violencia se ejerce en pareja, es verdad, y está justificado ese tratamiento especializado, porque la mayoría de los asesinatos se producen dentro de la pareja. Sin duda alguna, es verdad que esa ampliación y visibilizar delitos tan graves como desgraciadamente hemos tenido que ver en España, ¿no?, de niñas asesinadas después de haber cometido un delito contra la libertad sexual contra ellas, ¿no? Es terrible y en ese sentido, desde luego, hacía falta esa perspectiva de género en las legislaciones. Sin duda, las oficinas de atención a la víctima también se ha hecho referencia aquí. Nosotros estamos impulsando, junto con el Ministerio de Justicia, que se implanten en todo el territorio nacional. Es una herramienta muy, muy, muy eficaz para que la mujer esté informada antes de interponer la denuncia y después, que después sepa a qué recursos puede acceder como víctima de la violencia. ¿Qué más? Las videograbaciones. Es cierto, nosotros recomendábamos también que en el caso en que las mujeres, cuando llegue el momento de declarar en el juicio, una vez está abierta el juicio oral, pues se retractara, por lo menos si se hubiera videograbado su declaración con todas las garantías, como si fuera prueba preconstituida, podría introducirse en el juicio para que el órgano lo valorara como una prueba más, de la manera que el tribunal lo determinara. Esa reforma, quizá ahora, como consecuencia del COVID,
claro, se está implementando sola, digamos, porque muchas declaraciones se están tomando ya por videoconferencias, se están grabando todas en las salas porque hay que mantener las distancias, hay que mantener las medidas de seguridad sanitarias y por eso estas videograbaciones se están produciendo y además con todas las garantías. Bueno, no sé si me dejo algo más. Sí, hay preocupación también por las órdenes de protección. He contado que nosotros hemos propuesto una modificación del artículo 544 ter de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para establecer una serie de criterios que se deben tener en cuenta a la hora de adoptar o no adoptar una orden de protección y sí que nos preocupa que por territorios los porcentajes sean tan dispares. Nos preocupa y lo hemos visto y en ese sentido en el grupo de expertos lo hemos analizado. Sí es cierto que se trata, claro, de una decisión absolutamente jurisdiccional, es una decisión propia del juez. Nosotros lo único que podemos hacer desde el observatorio es recomendar cuáles son y decir y visibilizar cuáles son esos criterios que nosotros entendemos que deben tenerse en cuenta a la hora de adoptar una orden de protección, pero evidentemente nosotros respetamos la independencia judicial y eso es una decisión absolutamente jurisdiccional. ¿Qué se puede hacer? Pues modificar la Ley de Enjuiciamiento Criminal que está en sus manos. Las redes sociales, se ha hablado aquí también por la señora Moro, hemos pedido que haya una modificación de lo que llamamos ciberdelincuencia de género. Es cierto que durante el COVID, en el plan de choque que hicimos en el Consejo General del Poder Judicial para proteger a la víctima de violencia de género, propusimos que desde la policía, desde las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ya en el propio atestado se hicieran los volcados de toda esta información que se difunde a través de las redes sociales, con el fin de que luego facilitar la prueba en los órganos a la hora de hacer los cotejos. Y se está haciendo. La verdad es que estamos teniendo una gran colaboración con las fuerzas y cuerpos y en ese sentido, desde luego, hemos avanzado muchísimo. Tenemos que seguir avanzando en la orden de protección europea. Tengo que decirles que España es el país más preparado para poder aplicar la orden de protección europea. Nosotros la aplicamos para mujeres extranjeras. Sin embargo, al contrario, mujeres que se van fuera de España, vemos que hay poca implicación del resto de los países. De hecho, en los estudios que hacemos en el Consejo sobre cómo se aplica esta orden de protección europea, desde luego España estamos mucho más preparados porque llevamos muchos más años trabajando con este tema que el resto de los países donde creemos que tiene que haber una mayor implicación. Y por último, y para terminar, la violencia machista, la violencia de género y la forma como está regulado y la forma en que tenemos el tratamiento integral de las víctimas aquí en España es algo de lo que debemos estar muy orgullosos. Muy orgullosos. España ha recibido menciones y premios internacionales por la forma como se está tratando la violencia de género aquí en España, de ONU Mujeres, nada más y nada menos. Es una legislación que está siendo imitada y que cumple con los estándares de los acuerdos internacionales de los que España forma parte, entre ellos el Convenio de Estambul. Por lo tanto, debemos estar orgullosos. Es verdad que queda mucho por hacer. Entre todos y entre todas tenemos que seguir dando pasos adelante y seguir trabajando de la manera que lo estamos haciendo, de la forma coordinada y de la forma más profesional y más eficaz, que es lo que nos están reconociendo internacionalmente. Muchísimas gracias, señora Carmona. Comenzamos el turno de réplica, si lo consideran oportuno usarlo. Tiene el turno la señora Franco del Grupo Parlamentario Unidas Podemos. Nada, simplemente darle las gracias de nuevo por la exposición y por el trabajo que están haciendo desde el Consejo General del Poder Judicial. Y simplemente decir que me parece importante el trabajo que se hace desde los órganos judiciales, toda la sensibilización que se está manteniendo y creo que como institución, en este caso legislativo, pero también como grupo de apoyo al Gobierno, al Ejecutivo, creo que es importante los pasos que se están dando, la estrategia nacional para combatir la violencia machista y creo que en este caso la ley sí es
bueno, la que se ha llamado Ley Solo Sí es Sí, puede ser un gran paso para colocar ese consentimiento en el centro, esa libertad de las mujeres en el centro y bueno, y simplemente decir que el texto no solamente está elaborado bajo criterios políticos, sino también ha sido tratado bajo criterios muy técnicos, realizados por expertas juristas en la materia y bueno, para añadir también, para incluir una serie de medidas de prevención, de atención y de reparación que pueden poner a España como pionera en toda la Unión Europea. Y creo que como bien ha dicho, España está manteniendo una política contra la violencia de género ejemplar y tiene que seguir siendo así. Tenemos que seguir dando grandes pasos y esto nos puede poner también a la cabeza de la Unión Europea en la defensa de las mujeres y, sobre todo, en la defensa no solamente de las mujeres, sino también de esos niños y niñas, de todas las personas que estamos sufriendo las violencias machistas, simplemente porque las sufrimos las mujeres y hay otras personas, como en el caso de nuestros hijos e hijas, que son víctimas también. Gracias. Muchísimas gracias, señora Franco. Tiene el turno parlamentario el Grupo Vox, la señora Toscano. Gracias. Bueno, yo creo que la política contra la violencia de género ejemplar no es porque, como he dicho antes, las víctimas no se están reduciendo. Y he visto que autocrítica ninguna. Pero sí les tengo que felicitar en algo, y es que antes ha hablado usted, que no me ha dado tiempo a comentárselo, ha comentado que no quieren que se aplique el elemento subjetivo y que ya no haya que acreditar el machismo ante una agresión a una mujer. Y bueno, yo les diría que es que, claro, es imposible demostrar el machismo porque a ninguna mujer se le agrede por el hecho de ser mujer. Entonces, me alegro que vaya surgiendo el sentido común, porque a las mujeres y a los hombres y a los niños se nos agreden por otras razones, pero no es por el hecho de ser mujer. Entonces, me alegro en ese sentido que empiecen a entender que demostrar que a una mujer se le agrede por el hecho de ser mujer es imposible. Y también me alegro de que vayan cubriendo a los niños, a otros familiares, a que vayan acercándose cada vez más a lo que dice Vox. Me alegro mucho. Y querría comentar también, porque este tema surgió también en la Comisión de Igualdad, cuando han hablado de violencia económica, es que al final para ustedes todo es violencia. Por eso luego hacen estudios y macroencuestas cuyos resultados dicen que la mitad de las mujeres en España hemos sufrido violencia de género. Claro, es que incluyen violencia económica, incluyen insultos. Entonces, me parece que de verdad se está frivolizando con la violencia. Creo que aquí lo que tenemos que combatir son las agresiones, los asesinatos contra todo tipo de víctimas. Creo que la mujer no es mejor ni es especial y no tiene que tener una protección especial o más amplia que los menores o los hombres o los homosexuales. Y como digo, creo que estamos frivolizando con la palabra violencia. Creo que hay que distinguir entre violencia y conflicto, que hay que distinguir entre violencia e insultos, a veces incluso, porque ya es como el pensamiento generalizado, han hecho ustedes muy bien el trabajo de adoctrinamiento y ya hay gente que te dice, bueno, es que me han dicho un piropo, pero es que era una ordinariez lo que me estaban diciendo. Es que eso no es violencia. La persona que te diga una ordinariez, esa persona es una chabacana, pero ser chabacano no es un delito, no puede ser un delito. Entonces, por favor, yo les pediría, vamos a centrarnos en la violencia de verdad, que es muy seria, y si se consideran violencia esas cosas tan pequeñas, se desvirtúa y se le quita gravedad a las agresiones. Entonces, por favor, les pediría trabajar por la violencia de verdad, por todas las víctimas y vamos a separar, por favor, violencia de idioteces. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señora Toscano. Tiene el turno parlamentario el Grupo Popular, la señora Moro. Bueno, tengo que comenzar diciendo que estoy oyendo cosas que me estremecen, ¿no? Lo que no podemos es convertirnos en personas que tenemos la verdad absoluta y que negamos los hechos y los datos, ¿no? Por lo tanto, nosotros no estamos en ese negacionismo. Mire, me siento orgullosa de haber participado en una ponencia, la de la reforma de la Ley Orgánica 5/2018, que procedió de una proposición de ley del Partido Socialista. Se tramitó por la vía de urgencia.
En ese momento no era la intención del Partido Socialista hacerlo por ese motivo, por el trámite de urgencia, pero sí favoreció una concertación en la ponencia en la que, a través de transaccionales, y el ministro de Justicia, yo misma y otros compañeros, redactamos esas transaccionales, y eso ha permitido que el Consejo General del Poder Judicial, que el Observatorio, haya mejorado extraordinariamente las acciones de formación, de sensibilización. No es el Gobierno, en este caso, y no soy yo quien va a defender a este Gobierno, no es ningún Gobierno, es este legislador el que ha dado ese mandato. Tengámoslo muy en cuenta, porque seguir faltando al rigor es perjudicar a la violencia de género. Yo les pediría, y le pido una opinión, si quiere darla o no, la sobreactuación en un extremo y en el otro creo que va mal para la mujer, va mal para las personas vulnerables, va mal para luchar contra todo tipo de violencias y también para la violencia de género. Por tanto, yo pediría que se dejara de verdad a técnicos revisar el anteproyecto de garantía de la libertad sexual. Estoy con el ministro de Justicia en que hay que simplificar el lenguaje, acercarlo, el lenguaje jurídico a la gente, a la calle, pero no quiere decir eso que vayamos contra conceptos jurídicos. La indemnidad puede no entenderse, puede sustituirse por otro término, pero no el concepto jurídico, que es lo que hace el anteproyecto. Por tanto, yo pediría que no haya sobreactuación con llamarla del sí es sí, porque, mire, el consentimiento es un concepto jurídico y es un concepto de todo el ordenamiento jurídico que informa el Código Penal y que las sentencias lo señalan. Hagamos un trabajo como el que hicimos en esta Ley 5/2018 del Poder Judicial. Quiero preguntarle nuevamente, solo ha quedado de las cuestiones que le he dicho, ¿cree usted que podemos trabajar en mejorar que los medios de comunicación informen mejor sobre los casos de violencia de género? Hemos visto lo que hemos mejorado en el tiempo con protocolos, por ejemplo, en materia de suicidio, en materia de delitos de odio, que hay que seguir trabajando. ¿No será bueno insistir en convenios con las grandes compañías de telecomunicaciones, de redes sociales? ¿No será bueno con asociaciones de periodistas insistir en los códigos éticos? Lo que ha pasado estos últimos días es incalificable. Y que una ministra de Igualdad se convierta en un sálvame de luz, en lugar de defender el rigor, la defensa de posibles víctimas y que se haga en el ámbito judicial, no lo podemos tolerar, señorías. Es malo para la violencia de género. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señora Moro. Gracias, presidenta. Brevemente, le agradezco, señora Carmona, de nuevo sus aportaciones, sobre todo porque contribuyen a desenmascarar las falacias que juegan a la confusión y al despiste, tergiversan y que desvían, en definitiva, el foco del verdadero problema, que es el de las miles de mujeres que sufren violencia machista en nuestro país. Una de cada dos lo ha sufrido en algún momento de su vida, de algún modo, y alguna de ellas, lo hemos comprobado hasta hoy aquí, y ha intervenido. Mi apoyo y el de mi grupo a la diputada Isabel Franco. Hay un aspecto sobre el que me gustaría que se pronunciara y es la necesidad de unificación de criterios en las indemnizaciones para que los mismos casos tengan una misma respuesta. Es algo que recoge el análisis de sentencias dictadas el año 2018, publicado en octubre de 2020, que nos ha remitido y se ha referido a él, donde se asegura que las indemnizaciones a hijos e hijas oscilaron entre los 20.000 y los 280.000 euros. ¿Cree que es necesario algún tipo de baremo indemnizatorio para los casos de violencia de género? Ese mismo estudio pone de manifiesto la falsedad de mitos como el que señala que el maltratador actúa bajo los efectos de alcohol o drogas o de alteraciones psíquicas. Muy al contrario, los hechos se cometen, dice el informe, con la conciencia de saber qué se está haciendo y queriendo ejecutarlo. Y, finalmente, hay aspectos polémicos y preocupantes en algunas sentencias judiciales todavía relacionadas con el ya referido SAP, el síndrome de alienación parental, un síndrome inexistente y sin prueba científica alguna. También controvertida y relacionada con este tema es la coordinación parental. En un reciente estudio, la Asociación de Juristas Temis denuncia su aplicación sin perspectiva
perspectiva de género y asegura que genera inseguridad jurídica. En definitiva, nos gustaría saber su parecer al respecto de estos asuntos. Gracias de nuevo. Muchísimas gracias, señora Aguinar. Tiene el turno. Bueno, pues empezando, que se me ha olvidado antes, es verdad, se me ha olvidado antes aludir a que en el Consejo General del Poder Judicial y en el Observatorio hacemos estudios de todo tipo de violencia, por supuesto, y en concreto en el Observatorio hacemos estudios de asesinatos en pareja, de hombres a mujeres y de mujeres a hombres. Los asesinatos de mujeres a hombres son por violencia doméstica y de hombres a mujeres de género. Así lo identificamos, y también de niños a manos de sus padres, madres y padres, o progenitores o parejas de las madres. Está todo perfectamente identificado en nuestros estudios y ahí está. Lo cierto y verdad es que lo que tiene más trascendencia son los asesinatos de mujeres, porque son mucho más numéricamente hablando. Pero, por supuesto, que en el observatorio seguimos trabajando con violencia doméstica y de género, porque así nos llamamos, la violencia doméstica, la que se refiere a toda la violencia que hay dentro de la unidad familiar, fuera de la pareja. El piropo no es un delito, pero sí que es cierto que el piropo invade el espacio vital, el espacio de intimidad de las mujeres. Cuando van por la calle, normalmente, además, nosotros decimos que es un acto de machismo, que no decimos que sea un delito porque no está recogido en el Código Penal, pero precisamente las mujeres cuando van solas por la calle y el tipo de manifestaciones que se le hacen a estas mujeres la cosifican, en el sentido de que nadie por la calle le dice a una mujer qué buena persona eres o qué inteligente eres. No, normalmente hacen referencias al cuerpo físico, ¿no? En ese sentido nos pronunciamos hace unos años. En lo que se refiere a la indemnidad, la señora Moro se ha referido a algo muy, muy importante. Decimos nosotros en esta ley, en ese anteproyecto de ley, que ha desaparecido el concepto de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Y esto tiene una connotación importantísima. Es que los menores de edad, que por desgracia son los que son más víctimas de violencia sexual, que lo vemos a diario en todas las sentencias que se dictan en nuestros órganos judiciales, en todos los sentidos. Me refiero, no en el ámbito, por supuesto, en el ámbito familiar y fuera del ámbito familiar. No tienen derecho, no tienen libertad sexual porque no tienen capacidad de decidir. Lo que tienen es derecho a la indemnidad sexual. En ese sentido, nosotros decimos en el Consejo, quizá ese concepto hay que delimitarlo de alguna manera, porque dejamos al menor, que el menor no tiene libertad sexual, no tiene capacidad de decidir. Es que lo que tiene es un derecho a su propia indemnidad. Es un matiz absolutamente técnico, jurídico, muy, muy, muy específico que quería comentar porque la señora Moro le ha interesado. Ha tocado un tema, bueno, importantísimo. Bueno, estaría días y días y días hablando sobre cómo debe ser el tratamiento de la violencia de género en los medios de comunicación. En el Pacto de Estado hay muchísimas medidas que se refieren directamente a los medios de comunicación. Y tengo que decirles que mi experiencia a lo largo de los años, prácticamente todos los días tengo contacto con algún profesional de la comunicación, es que cada vez se ve más profesionalidad y más responsabilidad, pero todavía queda mucho por hacer. Sin ir más lejos, todavía vemos en telediarios los cadáveres de las mujeres tapados con una sábana blanca saliendo de sus propios domicilios. Eso da una sensación terrible y yo siempre les cuento a los periodistas. Normalmente al día siguiente tenemos denuncias en nuestros juzgados que dicen es que mi marido me ha dicho que voy a salir con los pies por delante, como esa señora. El daño que se puede producir es incalculable, pero esto es falta de formación. Es importantísimo que el medio de comunicación no provoque desconfianza en la Administración de Justicia. Esto es fundamental porque puede provocar el efecto adverso de que una mujer que está viendo en su casa que nadie cree en la justicia, que no quiera denunciar porque piense que no la vamos a proteger. Por eso siempre le decimos a los medios de comunicación
mucho cuidado, hay que tratar este tema con mucha delicadeza porque se pueden difundir pues mensajes muy perniciosos para las mujeres que están siendo víctimas. Desde luego que es absolutamente necesario el respeto por parte de todas las instituciones, pero todavía más personas con responsabilidades públicas, el respeto a la Administración de Justicia. Lo venimos repitiendo desde el propio Consejo General del Poder Judicial. Hemos hecho algunas notas de prensa en las que pedimos ese respeto. Es que es importante que en un Estado social y democrático de derecho haya respeto a las decisiones judiciales. Las decisiones judiciales se pueden criticar, por supuesto que sí, claro que tenemos que criticarlas y tenemos que controlarlas, y ustedes además que son legislativos. Pero el respeto a la independencia judicial es un principio constitucionalmente reconocido, y si queremos seguir estando orgullosos del Estado social y democrático de derecho que tenemos y que entre todos nos hemos dado, el respeto a las instituciones es fundamental. Y luego, el baremo, es cierto, es necesario y está en el Pacto de Estado. Son muy dispares las sentencias, las indemnizaciones. Quizá no hay un baremo específico, se aplica en algunas ocasiones el baremo de los accidentes de tráfico. Es decir, hay que hacer un baremo sin duda alguna. Y por último, dos cuestiones más. En nuestros estudios, las conclusiones que sacamos de las sentencias es que no se aplican eximentes ni atenuantes ni por alcohol, ni por alcoholismo, ni por enfermedad mental, ni por drogadicción. Es decir, no están locos estos asesinos, no están locos, pero que no lo digo yo, que lo dicen los órganos y tribunales de nuestro país. No se aplican eximentes. Se cometen con toda la frialdad, es decir, no por arrebato ni por obcecación. Tiene unas particularidades este tipo de asesinatos donde a veces se aprecia el ensañamiento. Se provocan los asesinatos con las propias manos. Estas son las conclusiones que saca nuestro médico forense, que también forma parte de nuestro grupo de expertos. Es decir, son especialmente crueles estos asesinatos, ¿no? Y en ese sentido, por eso recogemos y por eso intentamos visibilizar con toda la transparencia del mundo lo que dicen nuestros órganos para desmitificar falsos mitos sobre la violencia de género. Y, por último, sobre la coordinación parental. Bueno, se me ha olvidado decir que hemos hecho en el Consejo una guía de criterios de actuación judicial para la trata y también una guía de criterios de actuación para la custodia compartida, en la que repetimos hasta la saciedad que efectivamente ni la custodia compartida ni la mediación es posible en violencia de género. La mediación es posible cuando las dos partes están a un mismo nivel. En el caso de la violencia de género, efectivamente, no están las dos partes al mismo nivel. Es más, esto no es que lo digamos nosotros, es que lo dice el Convenio de Estambul. Y España ha firmado el Convenio de Estambul. Es que no tenemos más remedio que aplicarlo. Y es así, y debe ser así, y es lo lógico. Y en cuanto a la coordinación parental, es cierto, también nos ha llegado al observatorio de algunas asociaciones cierta preocupación. Nosotros volvemos a repetir en nuestros estudios, en nuestras guías de criterios de actuación, el que hay que extremar las precauciones en los casos en que haya sospecha de que hay violencia de género, porque el coordinador parental no es más ni menos que un mediador, propiamente dicho. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Quiero además darle la enhorabuena a María Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio del Consejo del Poder Judicial. Creo que has hecho una exposición brillantísima, donde has aportado muchísimos datos y que al final lo que tratamos no solamente de dar toda la información de la aplicabilidad del Pacto contra la Violencia de Género, sino que también trasladamos un mensaje muy importante y muy potente a la sociedad en general, que es que las instituciones están trabajando y estamos trabajando para salvar la vida de las mujeres y la de sus hijos e hijas. Importantísimo y fundamental. Y por eso quiero agradecerte, María Ángeles, el esfuerzo que también estáis dedicando. Tu papel, además, creo que es un honor y un orgullo, y lo digo con toda la sinceridad que se pueda decir, porque es de vital importancia, María Ángeles, la sensibilidad con este tema, con esta materia,
que nos ocupa en este trabajo tan duro, tan difícil, pero que a la vez tan necesario y tan urgente para acabar de erradicar por una vez ya la violencia de género. Y quiero también aprovechar mis palabras para reconocer también el valor a la compañera Isabel Franco del Grupo parlamentario de Unidas Podemos por la valentía de contar también aquí su experiencia. Y quiero también aprovechar para decirle a cada mujer que nos vea que no está sola, que estamos todo el mundo, además, trabajando precisamente para eso, para que no se sientan solas, porque las instituciones estamos trabajando de manera muy constante para evitar este tipo de situaciones tan dramáticas que, además, es un hecho. Fijaros que en nuestra democracia, cada vez que matan y asesinan a una mujer, se resiente y se golpea. Así que, sin nada más, finalizamos la sesión y continuamos con la mesa de esta comisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.